Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Estamos aquí reunidos una vez más para orar y bendecir el nombre del Señor. Y vamos a hacer una oración para comenzar. Gracias te damos, Padre Celestial, porque has sido bueno, Señor, porque tu misericordia, Señor, es fiel con nosotros, mi Dios, porque has tenido cuidado, Señor, y hasta aquí, Señor, nos has sostenido, mi Dios, porque no has quitado tu mirada, Señor, de nosotros, Padre. Te agradecemos infinitamente, Señor, el amor que tienes para cada uno de nosotros, mi Dios. Eres maravilloso y te damos toda gloria y toda honra y te agradecemos, Señor, que a pesar de las circunstancias, Señor, tú sigues fiel para con nosotros, Señor. A pesar, Señor, de que nosotros tal vez fallemos delante de ti, Señor, tú sigues teniendo misericordia y amor por nosotros. Nos abandonamos en tus preciosas manos. Gracias, Padre Celestial. Amén. Bendito sea Dios, hermanos, porque nos permite estar aquí. Dios les bendiga a cada uno de los que nos están viendo ahí en sus casitas. Espero que estén bien, que estén bendecidos. Y damos gracias a Dios, amén, porque ha sido bueno, porque aún a pesar de todas las circunstancias, Él no nos abandona, Él sigue proveyendo para nosotros, amén. Y es día para orar a Dios, hermanos, es día para bendecirle, es día para orarle, es día para agradecerle, amén. Dice su palabra que alabemos al Señor porque todos los días sus misericordias son nuevas para con nosotros, amén. Vamos a entonar este canto que dice: ven, es hora de adorar. No podemos, ¿verdad?, saber los pensamientos de Dios, no podemos, pero sí podemos estar en oración, podemos estar en comunión con Él. Tal vez muchas de las razones, hermanos, por las cuales estamos pasando por esta situación de estar en nuestros hogares, de estar resguardados,
es tal vez porque tenemos que adorar a Dios ahí. A lo mejor muchos de nosotros, en mi caso, tenemos familiares, ¿verdad?, que son inconversos, que no han tenido un encuentro con Dios, ¿verdad? Y a lo mejor esto es lo que Dios quiere de nosotros, que levantemos un altar ahí, que cada segundo, cada minuto, cada tiempo que tengamos, proclamemos su nombre delante de ellos para que ellos le conozcan. Tal vez esta sea la razón, hermanos, por los cuales tengamos que estar ahí en nuestra casa, amén, para que nuestra familia, Dios quiere cumplirnos sus promesas. Él siempre es fiel y Él dice: cree en mí y serán salvos tú y tu casa. Tal vez esta sea la razón que tenemos que levantar un altar en nuestra casa para adorarle y bendecirle en familia, amén, ministrarlos a ellos y ser de testimonio para ellos. Dice en su palabra ahí en Éxodo 23, 25: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén. Nos conviene, hermanos, bendecir a Jehová. Nos conviene adorar a Dios en nuestros hogares, en familia. Nos conviene porque Él es bueno, porque su misericordia está con nosotros cada día, porque la situación sí es difícil, hermanos, pero es más difícil morir y no verle. Amén. Y por eso nosotros tenemos que siempre estar hablando de Él, estar adorando su nombre, y que los demás sean testigos de que a pesar de la tempestad, que a pesar de la tormenta, nosotros adoramos a un Dios que es fiel. Amén, porque Él está vivo, hermanos, porque Él merece que le adoremos, porque en todo momento no nos abandona. Amén. Vamos a entonar este canto, el Dios que adoramos.
yo soy, no hay nadie como Él, hermanos. Nosotros, si Él es la luz, hermanos, que nosotros pudimos ver, esta es la luz que nos rescató, esta es la luz que nos sacó de las tinieblas. Seamos un reflejo, hermanos, de su luz. Comenzamos con nuestro testimonio a la gente de que para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia es, amén. Que ellos tengan la certeza que a pesar de la situación, tal vez sí, a pesar de la muerte, un día estaremos con Él, amén, adorándole y bendiciéndole siempre, hermanos. Hay que convencer a nuestra familia, a la persona que nos rodea, tal vez ahí en nuestro hogar, a que finalmente no sea nuestra familia, amigos, conocidos, de que algún día le veremos si estamos en Él, amén, si hacemos su voluntad, hermanos, si le adoramos, si somos obedientes a su palabra y no nos abandona. Dice ahí en Isaías 61 de la siguiente manera: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Aún así, hermanos, aquí en Chihuahua, en otras naciones, en otros lugares, estemos pasando tal vez sí por tinieblas, por tribulación, a lo mejor, hermanos, por dolor. Muchas personas están pasando el dolor de la pérdida, hermanos. Tenemos que seguir adorando a Dios, porque aquí lo dice: levántate y resplandece, porque Él es nuestra luz y la gloria de Jehová ha de venir sobre ti. Aún así las tinieblas cubran la tierra y la oscuridad las naciones, sobre ti será vista la gloria de Dios.
que el nombre de Dios, el nombre de Jesús, no se aparte de nuestra boca. Amén, hermanos. Dice en su palabra también que su palabra no se puede apartar de nosotros. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Amén. Que sigamos, hermanos, que sigamos buscando, que sigamos llenándonos de su palabra. Amén, hermanos, porque es lo único que el Señor nos pide, porque su bendición permanece para siempre. Que el Señor les bendiga, y así dejo el lugar a nuestro pastor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están allí en sus hogares, a todos los hermanos en Cristo y amigos que escuchan en este momento de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Y vamos a compartir la palabra del Señor en este momento, y les invito para que leamos una porción de la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, versículos 28 al 40. Esta semana comienza lo que se conoce como la Semana Santa. Es decir, esta semana debe ser un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación en lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros. Y en este momento quiero compartir con ustedes lo que se conoce como la entrada triunfal de nuestro Rey. Lucas 19, del 28 al 40. Dice la palabra del Señor a la letra de la siguiente manera. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Vamos a hacer una oración al Señor en este momento. Te invito para que en este instante hagas una oración juntamente conmigo. Padre, te adoro, te glorifico, te exalto, te honro, te doy la gloria, te doy la alabanza en este momento, Señor. Usa, Señor, este vaso de barro para esta prédica, esta proclamación de tu palabra, Señor. Bendice a cada familia, Señor, que allí en sus hogares están, Señor, para escuchar un mensaje tuyo a sus corazones. Bendice a los amigos que también escuchan este mensaje. Bendice sus vidas, Señor. Mira, Señor, yo no conozco la problemática que ellos están enfrentando, Señor, por estos 40 días, Señor. Yo no conozco, Señor, sus problemas, pero tú sí los conoces. Te pido, Padre, que tú los ayudes, los fortalezcas, supla sus necesidades. Si alguien está enfermo, Señor, te pido sanidad para su cuerpo, un milagro, Señor. Glorifícate trayendo sanidad a las familias, bendiciendo cada familia, Señor, de la iglesia. Bendice sus corazones en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Estos días de Semana Santa es común que mucha gente programaba sus vacaciones y que los lugares turísticos, las playas, los lugares estuvieran llenos, y que hoy
por causa de la contingencia, pues has tenido que quedarte en casa. Pues qué bueno que te hayas quedado en casa, porque estos días son tiempos de reflexión, tiempos donde tenemos que mirar hacia adentro, nuestra vida espiritual, hacia nuestra familia, hacia nuestra relación con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que yo quiero compartir con ustedes este tema que le he titulado La entrada triunfante de nuestro Rey. Porque Dios, Él es nuestro Rey, soberano sobre todas las cosas. Y en este pasaje nosotros vamos a encontrar algunas cosas interesantes. Es decir, Jesús entró en un pollino, en un burrito, porque el caballo significaba conquista, orgullo, y el pollino significaba la paz y significaba humildad. Israel para este tiempo estaba bajo el yugo de los romanos. Israel esperaba a un conquistador, esperaban a un rey que entrara a Jerusalén montado en un caballo blanco, que el caballo blanco ya dijimos que significa conquista, significa orgullo, la grandeza de los reyes. Pero Jesús no entra en un caballo blanco, entra en un pollino, porque el pollino significa paz y significa humildad. La entrada de Cristo a Jerusalén en un asno por cabalgadura era símbolo de su humildad y de sus pacíficas intenciones. La humildad debe ser la característica que distinga a los hijos de Dios, aquellos que amamos a Cristo, que predicamos la palabra, que anunciamos el reino del Señor. Debe ser la humildad parte de nuestra personalidad. La soberbia y el orgullo es algo que daña la imagen de cualquier ser humano. Así que Dios quiere que nosotros, como características, reflejemos la humildad en nuestro espíritu y en nuestro corazón para Él. Llevar palmas y otras ramas eran emblemas de victoria y de éxito. Por eso le tiraron ramas, palmas al Señor Jesús cuando Él entró a Jerusalén, porque las palmas y las ramas eran emblemas de victoria y de éxito. Aun cuando el Señor Jesucristo no entró en un caballo blanco, el Señor Jesucristo fue y es un Dios victorioso, un Dios de éxito, de triunfos. Y la palabra del Señor nos dice que en Cristo somos más que vencedores nosotros. La palabra del Señor nos dice a nosotros que en Cristo tenemos nosotros el éxito asegurado. Dice la palabra del Señor que cuando le tiraban ramas y palmas gritaban Hosana. Esta palabra Hosana significa salva ahora, y que es la parte importante de todo el mensaje de la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis solamente existe un solo tema, que es la redención del hombre. Ese es el propósito eterno de Dios desde que Adán y Eva pecaron, es la redención del ser humano. Y el gran problema de los judíos no era que eran conquistados por Roma, o que tuvieran estos grandes problemas de ser subyugados por una nación. El gran problema de ellos era su pecado, su maldad. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 1, versículo 21, que Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Así literalmente lo dice Mateo 1, 21, que Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Porque el gran problema del hombre, el gran problema de las familias, de la humanidad, es el pecado. Y para el pecado no existe otro remedio más que la sangre de Jesucristo. El poder de Cristo, solamente Él tiene el poder para poder perdonar pecados. No existe un ser humano, no existe una religión, no existe absolutamente nadie que pueda perdonar pecados, solamente Dios. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Cuando el hombre encuentra el perdón de sus pecados, encuentra la liberación, encuentra la paz, encuentra que cuando Dios perdona sus pecados, su vida es libre y su vida es transformada. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, y eso es lo que el Señor vino a hacer cuando Él vino a esta tierra para nacer y para morir. Entra en un pollino para cumplir la profecía de Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador,
humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así lo decía la profecía. Es decir, que cuando Cristo vino y nació, literalmente se cumplieron en él más de 300 profecías que los profetas habían hablado de él. Es decir, que su nacimiento nos trajo un cumplimiento de más de 300 profecías que se hicieron realidad en el nacimiento del Señor Jesucristo. Es decir, Isaías, Zacarías y hasta Moisés habían hablado acerca del Señor Jesucristo, de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección, de su nombre poderoso, y que cuando el Señor Jesucristo nace, 300 profecías se cumplen literalmente en ese momento de su nacimiento, que son las tres partes muy importantes de estos días: el nacimiento del Señor Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, pues no solamente celebramos una Semana Santa, para nosotros todos los días son santos. Todos los días recordamos su muerte, todos los días recordamos su amor para nosotros, todos los días estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Es decir, que para la iglesia del Señor no existe una Semana Santa. Para nosotros todos los días son santos y todos los días estamos recordando su muerte. Bendito sea su nombre para siempre. Otra cosa que nos narra estos pasajes de la palabra es la alegría de los discípulos. Esa alegría, ese gozo que los discípulos expresaron, que provocaron reacciones negativas y de enojo entre los fariseos. Es decir, que cuando ellos expresaron su gozo y su alegría, los fariseos se enojaron por lo que los discípulos estaban expresando en su carácter de adoración hacia el Señor. Es decir, que el gozo del Señor debe ser parte del creyente, del Hijo del Señor. La palabra del Señor nos dice que debemos de estar siempre gozosos. La palabra del Señor nos dice que el gozo, la alegría, debe ser característica de un hijo del Señor. Y el gozo de nosotros los creyentes no depende de las circunstancias, no depende ni siquiera de lo que tenemos, depende de lo que está dentro de nosotros. Es decir, Jesucristo en nuestros corazones, lo que Él hizo por nosotros, provoca en nosotros un gozo que no lo provoca el mundo ni las cosas de este mundo. Entonces la alegría es parte importante del pueblo del Hijo del Señor. Yo quiero que a través de este pasaje veamos algunos principios importantes que tienen que ver con la entrada triunfal de nuestro Dios. Él es Rey, así lo establece la Escritura. Él es Rey, y Él es Rey soberano. Él es Rey sobre todos los reyes. Él es Rey poderoso. Así que yo voy a compartir con ustedes algunos principios importantes que tienen que ver con la entrada triunfal de nuestro Rey. Primeramente, el verdadero carácter del adorador se revela en su forma de expresar su gozo ante los demás y ante las circunstancias que a éste le rodean. Es decir, que el verdadero carácter de un adorador se va a expresar a través de lo que el Señor ha hecho en su corazón y lo que el Señor ha hecho en sus vidas. En el versículo 37 de este capítulo dice que cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Cuando nosotros vemos las maravillas, cuando nosotros estamos frente a un Rey poderoso, ante un Dios sublime, debe haber en nosotros ese gozo, esa alegría, porque Dios está en medio de nosotros. Y los discípulos lo expresaron. Aquí es una pregunta que podríamos hacer: ¿qué parte tienen las emociones en la adoración? Nuestras emociones son parte importante dentro de la adoración, dentro de la alabanza. Los seres humanos, Dios nos hizo con esa parte que es la parte emotiva de nosotros. Aunque cuando tenemos que tener cuidado con las emociones en la adoración y en la alabanza son parte importante. Cuando sentimos la presencia de Dios, a veces no podemos controlar nuestras emociones. Cuando la presencia del Espíritu Santo se mueve, a veces no podemos controlar las emociones internas, el gozo interno que causa la presencia del Señor en nuestro ser interior. Por eso la Biblia dice en Lucas capítulo 10,
Versículo 27, hablando de las emociones, hablando de los sentimientos, hablando de las cosas internas que los seres humanos tenemos y que las expresamos cuando sentimos la presencia del Señor, o cuando Dios hace un milagro, o cuando Dios hace una maravilla. Entonces nosotros expresamos ya sea alegría, gozo o enojo. Lucas 10:27 dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí expresa la palabra del Señor la forma en que un creyente debe amar a Dios, la manera en que un creyente debe acercarse ante la presencia maravillosa del Señor. Es decir, debo amar a Dios con todo mi corazón, debo amar a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo lo que existe dentro de mi vida. Yo debo expresarlo en una gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando se siente la presencia del Señor, no podemos controlar esa situación. La Biblia nos dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice que la presencia del Espíritu Santo vino sobre ellos de tal manera que los que lo oían creían que estaban borrachos, creían que estaban ebrios, porque miraban su expresión de alegría, su expresión de gozo por la presencia maravillosa del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el momento del Pentecostés. El Espíritu Santo vino sobre todos, hablaban en otras lenguas, y la gente que oía creían que estaban borrachos, que estaban ebrios. Cuando el apóstol Pedro y Juan oraron por un hombre que estaba, dice la Biblia, que era paralítico, que estaba cojo, que no podía caminar. Y cuando Pedro ora por él y le dice: míranos, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Cuando aquel hombre recibió el milagro, dice que entró al templo saltando, brincando de gozo. Y los fariseos, la iglesia, el mundo entero vio aquel milagro donde el hombre que no podía caminar, Dios hace el milagro, y dice la Biblia que entró saltando y brincando. El gozo estaba en su corazón, porque no podemos callarnos ante los milagros, ante las maravillas, ante las cosas maravillosas que el Señor hace. Así que los discípulos no pudieron callarse, no pudieron detener su gozo y lo expresaron. Gloria a Dios. Qué bonito es cuando la iglesia expresa el gozo del Señor, cuando la iglesia expresa su gozo por la salvación que el Señor ha dado a su corazón, a su vida, a su alma, por su familia, por sus hijos. El gozo del Señor. Estamos contentos porque a pesar de la pandemia que hay, a pesar de la crisis que hay, Dios está en medio de su pueblo, Dios está con nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Así que debemos de ser nosotros participantes en la celebración de adoración y alabanza a Jesús. Nosotros como iglesia debemos ser participantes en la celebración de adoración y alabanza a Jesús, y no debemos de ser unos simples espectadores, porque hay gente que solamente son espectadores, que solamente están mirando lo que Dios está haciendo en otros. Dios quiere que lo que está pasando en otros suceda también en ti. Cuando nosotros estamos o vamos a un estadio de fútbol o de béisbol, usted va a encontrar la algarabía, las emociones encontradas que hay en esos lugares. Cuando el equipo predilecto a quien uno le va mete un gol, hay un grito terrible en el estadio. O si hay un home run del equipo al que nosotros le vamos, hay una alegría y un gozo que no se puede detener. La gente grita, la gente salta. ¿Cuánto más nosotros cuando vemos el poder del Señor? ¿Cuánto más nosotros cuando vemos los milagros de Cristo? ¿Cuánto más nosotros cuando nos damos cuenta de una persona que ha entregado su corazón al Señor, que ha sido salva? El gozo de la iglesia radica en la salvación de la gente, en los milagros que el Señor hace en las familias, en la intervención de Dios a través de nuestros hijos y a través de cuidarnos y de protegernos. Así que
debe haber gozo en nosotros. Nosotros no debemos de ser unos simples espectadores. Nosotros estamos contemplando el poder del Señor. Estamos contemplando la mano poderosa del Señor en nuestras familias. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa que tenemos que ver en esto del gozo y de la alegría en el momento de celebrar al Señor Jesús. La sinceridad debe jugar un papel importante en nuestra adoración. Escucha bien, la sinceridad debe jugar un papel importante en nuestra adoración. Es decir, que tu adoración sea sincera, que tu adoración sea del corazón, que tu adoración hacia el Señor sea motivo solamente de agradecimiento, porque hay adoración fingida, hay adoración falsa. En Mateo 15:8 dice el Señor Jesucristo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto es lo que el Señor exhorta, y esto es lo que el Señor dice que no debemos de hacer, es decir, adorar al Señor de labios. Es decir, que cuando usted adore al Señor debe ser con el corazón, debe ser con sinceridad, debe venir ante el Señor expresando el gozo por lo que Él hizo por usted, porque está agradecido usted con Dios. Esta gente tiraban palmas y ramos a la pasada del gran rey, pero no era sincero lo que estaban haciendo. No había una expresión de sinceridad. Por eso el Señor, ahorita vamos a mirar cómo dice la Biblia que Jesús lloró. Jesús lloró al ver cómo la gente celebraba su entrada triunfal a Jerusalén. Y en lugar de sentir alegría y sentir gozo, dice la Biblia que lloró. Lloró porque el pueblo no estaban adorando al Señor con sinceridad. Había una adoración de labios. Porque usted va a encontrar que en este momento de su entrada, la gente tiraba ramas, palmas, y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero una semana después estaban gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Esos cambios que hay en nosotros, tenemos que controlar esos cambios de nuestras emociones, de nuestra actitud hacia el Señor. De repente nosotros estamos con un corazón agradecido y después estamos desalentados, estamos desanimados. Es la parte de los cambios de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Así que la sinceridad debe jugar un papel importante en nuestro corazón. Cuando estés ante Dios, debes de hacerlo con sinceridad. Por eso, cuando el Señor habla a la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, le dice que los adoradores del Señor deben de adorar en espíritu y deben de adorarlo en verdad. Que la adoración hacia el Señor debe ser en espíritu y debe ser en verdad. Es decir, que hay adoración que no es en el espíritu y que no es en verdad. Hay adoraciones que solamente tienen que ver por algo emotivo, algo de las emociones, pero no del corazón. Y el Señor quiere que tú estés ante Él con todo tu corazón, que lo adores con tu corazón. A Jesús no le impresionó mucho la algarabía, los gritos, lo que traían, es decir, las palmas, las flores, los mantos que tiraban cuando Él entró. Eso no le impresionó demasiado al Señor, sino la actitud del corazón. Al Señor le impresiona tu actitud, al Señor le impresiona tu obediencia, al Señor le impresiona tu corazón, al Señor le impresiona cuando tú vienes a Él en verdad con tu corazón, con necesidad en tu espíritu. La Biblia dice en el versículo 41 de Lucas 19 que cuando Jesús vio todo aquello, los mantos, las ramas, el griterío de la gente, Hosana, Hosana, dice la Biblia que Jesús lloró. Así lo dice literalmente. Cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, dice, lloró sobre ella. ¿No te has preguntado tú por qué Jesús lloró? La Biblia menciona solamente algunos casos donde Jesús lloró. Uno de ellos es cuando murió Lázaro, su mejor amigo, una familia a quien Jesús amaba. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó al lugar, lloró, expresó sus sentimientos.
expresó lo que él sentía en su interior y Jesús lloró. Aquí lo vemos otra vez, nuevamente la palabra del Señor dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué Jesús lloró en un momento de alegría y sonora celebración? ¿Por qué llora en este momento cuando la gente lo está aclamando como rey? ¿Por qué llora en este momento cuando la gente le está gritando sana? Hay tres cosas por las cuales Jesús lloró. Primero, porque el pueblo no estaba adorando con verdadera sinceridad. Él sabía que lo estaban haciendo de labios y que su corazón estaba muy lejos de la razón o del motivo por el cual él estaba entrando a Jerusalén como rey. En segundo lugar, porque el pueblo ignoraba por completo el significado de ese día. El Señor Jesucristo dijo: Jerusalén, si por lo menos conocieras el tiempo de tu visitación. Israel no conoció el tiempo de su visitación. No entendía el momento de ese instante. No había un significado profundo en la vida espiritual de Israel. En la celebración del momento cuando Jesús como rey estaba entrando a Jerusalén. Es decir, Jesús llora porque el pueblo ignoró por completo el significado de ese momento. Como mucha gente ignora el significado del por qué está en la iglesia, por qué está adorando a Dios, por qué está ante la presencia del Señor. En tercer lugar, Jesús lloró porque Jesús miraba el futuro. Estaba mirando el futuro, estaba mirando a Jerusalén, no solamente en ese momento él entrando como rey, sino estaba viendo a Jerusalén cuando iba a ser destruido. Jesús estaba viendo el futuro, la destrucción. Dice los versículos 43 al 44, porque vendrán días, dice el Señor, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto es lo que estaba mirando el Señor. Por eso Jesús, cuando llega, en lugar de sentir alegría y gozo por lo que la gente le estaba expresando, dice que Jesús lloró, porque estaba viendo la destrucción de Jerusalén. Estaba viendo cómo el juicio de Dios iba a caer sobre esta nación. En el año 70, el general Tito entra a Jerusalén y destruye el templo y mata a una de las mujeres que estaban encintas. Dice la historia que le sacó el bebé y los estrellaba sobre las paredes del templo. Eso es lo que estaba viendo el Señor. Estaba viendo ese juicio. Hay veces que nosotros podemos estar en una actitud de adoración aparentemente sincera, pero Dios está viendo el futuro. Dios mira tu actitud no solamente en este momento, sino después. Esta gente estaba gritando sana, Osana, y tirando ramas, y había una alegría y un gozo entre ellos, pero días después iban a estar crucificando. Y eso lo estaba viendo el Señor. Él ve tu corazón, Él ve tu futuro, Él ve tu actitud. Así que a Jesús no le impresiona mucho lo que tú traigas, ramas, palmas, lo que tú grites, sino tu actitud. ¿Cómo vives ante el Señor? Es decir, ¿qué es lo que tú haces después? Bendito sea el nombre del Señor. Alguien hablando de que cuando nosotros nos gozamos en el Señor saltamos y brincamos. Decía un pastor: no me preocupan los saltos, me preocupa cómo caminas después de que terminas de saltar. ¿Cómo caminas en el camino del Señor? ¿Cómo vives ante el Señor? No nomás en un culto, sino cómo vives durante los días en tu casa, en tu trabajo, con tu familia. ¿Cómo es tu vida como creyente, como hijo del Señor? Hay mucha gente que se comporta muy bien en un culto, pero no en toda la semana. Y Dios quiere que tu actitud sea, que perdure, tu vida sea una vida de transformación. Vamos a ver algunos detalles importantes en Lucas 19, versículos 33 al 34. Y vamos a ver algunas cosas que nos narra ese pasaje de la Escritura cuando Jesús entró a Jerusalén. En primer lugar, una de las cosas que tenemos que poner atención es que Jesús sabe qué es lo que tú tienes y qué es lo que Él necesita. La palabra del Señor le dice que a dos de sus discípulos les dijo: vayan
y van a encontrar un pollino atado, tráiganmelo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo haces? Ustedes le van a decir, porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Gloria a Dios. Nosotros vamos a encontrar, hay héroes anónimos, hay gente que ayuda, hay gente que está ahí ayudando, y usted no los va a ver usted en ningún programa televisivo, no los van a mencionar en el periódico, no los van a mencionar en la iglesia, pero su trabajo, lo que ellos hacen, es tan importante. Es decir, ese hombre que tenía este pollino atado en su casa, este pollino lo necesitaba el Señor. Este pollino lo necesitaba Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor necesita muchas cosas que tú tienes. Tu corazón, tus labios para que proclamen el nombre del Señor, tu vida para que exprese alegría y exprese gozo ante otras personas. Hay cosas que el Señor necesita y que tú tienes que aprender a dárselo. Todo lo que le demos al Señor es importante saber que todo lo que tú le des a Dios tendrá su recompensa. Jesús sabe lo que tú tienes y que es lo que Él necesita. El Señor necesitaba ese pollino, y cuando llegaron lo desataron y preguntaron, ¿por qué lo desatáis? Y ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Y usted va a encontrar que aquel hombre no puso resistencia, porque sabía que el Señor lo necesitaba. Gloria al Señor. Qué bonito es cuando nosotros nos desprendemos de todas las cosas que tenemos y le decimos al Señor, lo que tú necesites de mí, Señor, aquí estoy. Lo que tú quieras, Señor. Yo estoy dispuesto a servirte, yo estoy dispuesto a adorarte, yo estoy dispuesto a darte lo que tú quieres, Señor. Porque el Señor lo necesita. Literalmente dice la palabra, porque el Señor lo necesita. Bendito sea el nombre. Hay muchas cosas que el Señor está necesitando hoy en este mundo actual. Dios está necesitando gente que comunique las verdades del Evangelio, que predique la palabra del Señor, que ore por los enfermos. Dios está necesitando gente que dé un buen testimonio ante las familias. Dios está necesitando personas para hacer la obra del Señor. En la Biblia se mencionan muchos casos donde el hombre le da al Señor, a Moisés, por ejemplo, el Señor le dijo, ¿qué tienes en tus manos? Y Moisés dijo, tengo una vara. Y con una simple vara, Dios le dio poder, le dio autoridad, le dio potestad. Una simple vara seca fue un instrumento que Dios usó para hacer milagros en Egipto, para hacer maravillas, para abrir el mar rojo, para darle al pueblo de Israel agua de la roca. Una simple vara. ¿Qué tienes en tus manos? Una vara. Era una vara, una simple vara que tenía. Cuando el Señor le dio la victoria al pueblo de Israel contra una multitud de ejército poderoso que iba contra él, dice la Biblia que ellos fueron con unos cántaros y unas teas abriendo. Solamente tenían unos cántaros y unas teas, y Dios usó aquel instrumento para darle victoria al pueblo de Israel. Cuando el Señor de Jesucristo le dijo a los discípulos, denles ustedes de comer a más de 5,000 personas que necesitaban comida, que estaban con hambre, y el Señor les dice, denles ustedes de comer. Ellos no supieron qué hacer, pero allí estaba un joven que tenía unos peces y unos panes. Era todo lo que tenían. Se lo entregaron al Señor, y Dios, a través de esos peces y esos panes, lo multiplicó y dio de comer a más de 5,000 personas. Es decir, lo que tú tengas y se lo entregas al Señor, Dios puede hacer cosas extraordinarias. Dios puede hacer cosas gloriosas. ¿Qué es lo que tienes que puedes darle al Señor? Este hombre tenía un pollino, gloria a Dios, un pollino, y en ese pollino que nadie lo había montado, allí entró el Señor Jesucristo a Jerusalén. Dios puede usar el instrumento que Él quiere. Dios usó, por ejemplo, para hablarle a un profeta, usó una burra que vio ángeles, y que esa burra habló al profeta. Es decir, Dios puede usar lo que esté a su alcance. Dios usó una zarza, la planta más corriente del desierto. Dios usó aquella zarza para manifestar su presencia a Moisés. Dios puede usarnos a nosotros. Dios puede usarte a ti, amigo que me escuches, hermano que estás aquí
escuchando este mensaje, Dios puede usarte. El Señor necesita muchas cosas que tú tienes para usarlas Él como un instrumento en sus manos. Otra cosa que tenemos que entender aquí en este pasaje es que es mejor obedecer a Dios que argumentar. Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es así, donde el Señor lo necesita. Así que el Señor entró a Jerusalén montado en un burrito. Gloria a Dios. Entró montado en un pollino. Dice que nadie lo había montado jamás. Dios quiere usarte a ti como usó a este burrito. Dios quiere entrar a tu hogar a través de tu vida. Dios quiere entrar a la vida de tus amigos a través de tu vida. Dios quiere entrar a tu empresa donde trabajas a través de tu vida. Jesús quiere hacerlo a través de ti. Así como entró montado en aquel burrito y que toda la gente tiraba palmas y gritaba Hosana. Cuando la gente vea a Cristo en tu vida, la gente se va a gozar. La gente va a disfrutar cómo Dios transformó tu corazón, cómo Dios cambió tu vida. Así que el Señor necesita que tú le sirvas a Él con todo tu corazón. Otra cosa que tenemos que dejar en claro aquí: Jesús es Rey. Él es Rey. Aun cuando la historia, los judíos se burlaron de Él y en la cruz pusieron, este es el Rey de los judíos, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él no tuvo que venir a la tierra para demostrar que era Rey. Él ya era Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros como iglesia lo reconocemos. Reconocemos la grandeza del Señor. Reconocemos que Él es sublime, que Él es maravilloso. Bendito sea su nombre. Aquí, para ir terminando, dice la palabra del Señor que el gozo del Señor, estos discípulos, la gente gritaba: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto es lo que vino el Señor a traer: paz, la paz, y vino a traer su gloria a nuestros corazones. Este día tú puedes tener la paz del Señor en tu familia, en tu hogar, en tu vida, y puedes tener la gloria del Señor en tu corazón. Yo no sé cuál es tu actitud en este momento. Yo no sé cuál es tu expresión en este instante ante el Señor. Yo no puedo ver tu gozo, tu alegría, lo que tú puedas gritar en este momento, pero el Señor mira tu corazón. El Señor mira la expresión de mi alma, de mi espíritu. Yo les voy a invitar en este instante a todas las familias que están escuchando que cierren sus ojos unos momentos y que tú acá dentro de tu corazón le expreses al Señor lo que tú sientes. Dile al Señor con todo tu corazón que tú lo amas. Dile al Señor que Él es el Rey y que Él es el Rey en tu vida y en tu hogar y en tu familia. El Señor quiere establecer tu reino, su reino en tu familia. Dios quiere establecer su reino en tu vida en esta hora. Entreguemos nuestro corazón al Señor. Padre, en este momento yo te pido, te suplico, Señor, por cada familia, Señor. Tú entraste hace casi 2000 años en un pollino, Señor, a Jerusalén, porque tú eras el Rey. Hoy, Señor, en este día tú quieres entrar a los hogares, a las familias, a los corazones, Señor, de cada uno de mis oyentes. Dios, establece tu reino, Señor. Establece tu reino, Padre. Tú sabes lo que nosotros tenemos y que tú lo necesitas. Aquí está mi vida, Señor. Aquí están mis manos. Aquí están mis pies. Aquí está, Señor, mi vida. Yo te quiero servir, Padre. Tú conoces las limitaciones. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Úsanos, Padre, en tus manos. Tú entraste en un burrito, Señor, a Jerusalén. Tú usaste un burrito para hablarle al profeta Balaam. Tú usaste una zarza, Señor, una vara. Dios, tú puedes usarnos a nosotros como un instrumento en tus manos. Aquí estamos, Señor. Úsanos. Úsanos, por favor, Dios. Haznos instrumentos para la gloria y honra de tu bendito nombre. Bendice cada familia, Señor. Que esta semana, que es una semana, Señor, de reflexión, que podamos entender el tiempo de nuestra visitación. Dios, tú quieres cambiar el corazón de las familias. Tú vienes pronto, Señor. Tú vienes por una iglesia santa, una iglesia limpia. Ayúdanos, Señor, a vivir
como iglesia tuya, Señor. Ayúdanos, bendícenos en el nombre de Jesús. A todos nuestros oyentes, todas las familias, queremos invitarles para que el próximo martes a las 7 de la tarde usted pueda conectarse y pueda escuchar nuestra siguiente predicación. Que el Señor les bendiga grandemente.